Hola, quiero compartirte el sexto mensaje que impartí a los internos del anexo, que llamamos así, al Centro de Rehabilitación de Internos, que están siendo apoyados, ayudados para salir de las adicciones. El título que le di en ese día es El llamamiento de Mateo. Repito, el llamamiento de Mateo. Y lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27 en adelante. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Ahí, ese fue el llamamiento de Mateo. Obviamente antes de convertirse su nombre era Leví, un publicano. ¿Quién era un publicano? El que cobraba los impuestos al pueblo de los judíos de parte de Roma y lo tenían ahí. Y era visto por el mismo pueblo como un traidor, como un pecador. Cobraba impuestos, había abusos, injusticias al pueblo de Israel, a los judíos. Y ahí estaba Leví, era su nombre. Casi en la puerta de las ciudades ellos se ponían y cuando iba pasando las personas, lo que llevaban les cobraban. A veces abusaban, a veces hacían más, cobraban de más y se había hecho rico, obviamente, como otros publicanos que también recibieron el llamamiento, en este caso de Leví. Pero Leví era algo especial porque era después Mateo y él escribió precisamente el Evangelio de Mateo, el primer evangelio en el Nuevo Testamento. He ahí la importancia y la conversión y el testimonio de Mateo. Entonces dice la escritura aquí donde leímos en el verso 27 que después de estas cosas que Jesús había sanado paralíticos, leprosos, etcétera, había liberado endemoniados, estaba pasando por la ciudad, por ese lugar donde estaba sentado Leví en el banco de los tributos. Y ahí estaba. Es una escena de amor. Es una escena maravillosa que podemos considerar y ver y hablar acerca de ese llamamiento hermoso, precioso que le hizo Jesús, como leímos que vio a ese publicano llamado Leví sentado ahí cobrando los tributos públicos y le dijo Jesús una palabra, una sola palabra le dijo, que si tú tienes Biblia con letras que habló Jesús están en color rojo, y le dijo, sígueme. Qué hermoso llamamiento le dio Jesús a Mateo, llamado Leví, antes de convertirse, de recibir el llamado y responder a las demandas de Jesús, y le dijo, sígueme. Verso 28. Y después, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dice la escritura que se levantó Leví y ahí estaban los dineros que había cobrado injustamente. Ahí estaban las cosas que había recibido como modo de corrupción en ese tiempo. Y dice que al recibir el llamado de Jesús, de sígueme, se levantó y lo dejó todo. Queridos amigos, Jesús ha hecho llamamiento a los hombres, a mí, a ti y también a todas las personas, que lo sigamos, que no entremos a una religión, no hay religión detrás de él, simplemente la persona hermosa en su carácter de Jesús amoroso. Y le dijo estas palabras. Jesús había observado, obviamente, como servidor público, estaba a la vista de todos y él veía todo lo que Jesús hablaba y lo que Jesús hacía. De tal manera que cuando Jesús le dijo, sígueme, él respondió al llamado. Así como tú y yo debemos de responder al llamado de Jesús que nos ha hecho, de seguirlo. Le dijo, sígueme, y dejándolo todo,
todo el negocio ilícito, todo lo que había hecho mal, dejándolo todo, le siguió. Qué hermoso y qué precioso llamamiento que Jesús en una sola palabra lo resumió con él, con Leví, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Verso 29. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Déjame decirte que Leví estaba gozoso, contento, porque nada más imagínate, ya estaba siendo revelado Jesucristo en su vida, lo que era el Mesías, que era el Salvador, y todas las señales que había hecho. Y lo invitó Leví a su casa a comer, a un banquete, y había ahí mucha gente. Había publicanos también, como Leví, como después vimos la conversión de Zaqueo y otros más. Y había gente ahí, mucha, de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Qué hermoso e importante es tener un banquete, una cena, una comida, como yo en esa ocasión lo tuve con los internos, después de haber terminado un mensaje, una reunión que estuve platicando con ellos. Me invitaron a un platito de frijoles con arroz, por cierto, muy rico, que ellos me invitaron de corazón y pude cenar con ellos. Es una cena de amor, es una convivencia sana, pura, recta, justa, delante de los ojos de Dios. Así estaba Leví en su casa, un gran banquete en compañía de publicanos para que conocieran a Jesús, para que también siguieran a Jesús. Y él estaba con ellos ahí en ese día. Verso número 30. Pero como siempre va a haber oposición al reino de los cielos, va a haber oposición al reino de Dios, al reino de los cielos, y el contrincante, el reino del mal, el maligno, el diablo, utilizando personas para atacar y oponer la obra de Dios. Esto siempre ha existido y va a existir, y no se va a acabar hasta que ya sea el fin de todas estas cosas. Por eso entonces viene en el verso 30 y dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ellos estaban asombrados porque Jesús y los discípulos estaban comiendo con esos publicanos y pecadores. Ciertamente sí, pero él les explicó después que él había venido por pecadores al arrepentimiento, que no había venido por justos como ellos se creían que eran. Y por eso estaba la oposición, estaban murmurando, un pecado grave que obviamente ellos cometían muchos malos, fariseos y los escribas. Estaban con ellos ahí diciendo que por qué comían con ellos, con Mateo, con Leví, con los publicanos, con los pecadores, o rameras o adúlteras. Pero por ellos había venido Jesús. Por ellos vino a hacer el llamamiento. Como al ir a Cristo en mi vida, yo no era un hombre justo, era un hombre pecador, impío. Y así también tú y otros y muchos más. Y estos también. Imagínense Mateo quién era. Un ladronazo. Robaba al pueblo. Cobraba injustamente. Pero vino Jesús a llamarlo al arrepentimiento y a seguirlo. Por eso qué importante es entender estas verdades de Dios. Y en el verso 31, respondiendo Jesús les dijo, los que estáis sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ándele. Esas son las palabras para los pecadores, para los malvados, para los que están perdidos, que no han conocido a Cristo todavía, los llama al arrepentimiento. Están enfermos, utiliza una paráfrasis, aquí una parábola, para dar a entender lo que Jesús vino. No vino por justos,
vino por pecadores, porque los publicanos se creían justos, buenos, y estaban bien perdidos. Por eso vino Jesús, por ellos vino Jesús. Como Mateo, que le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió. Y luego estaba con Jesús, y después de ahí se la pasó mucho tiempo, 3 años y medio, poquito más quizás o menos, porque estaba enseñándoles el Evangelio, porque estaba enseñándoles cosas del reino de Dios. Que qué importante es entender esto, que tú no te sientas justo si eres un pecador. Si no te has arrepentido, tienes que buscar seguir a Jesús, oír el arrepentimiento y practicarlo, ponerlo por obra y llegar a la salvación, al perdón de pecados, a ser discípulo de Jesús, como Mateo. Mateo fue el discípulo, por eso está el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Imagínate hasta dónde llegó Mateo, andar con Jesús y luego después escribir este evangelio, el primero, el más leído de todo el mundo, el más leído de toda la historia a partir del Nuevo Testamento, porque Jesús le dio la grande oportunidad de seguirlo. Y él obedeció, él caminó con Jesús. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Por eso qué importante es que entendamos esto, lo entiendas tú y puedas darte cuenta quién eres. ¿Eres justo o eres un pecador? Si eres justo no necesitas a Jesús, pero si eres un pecador, un religioso que no obedece su palabra, que no ha dejado el pecado, como Mateo lo dejó todo ahí, el soborno, la mala cobranza, la injusticia, el abuso y todo, y siguió a Jesús, porque Jesús vino por él, vino por pecadores al arrepentimiento y no por justos. Por eso hay que aprovechar la grande oportunidad que hoy Jesús te dice, sígueme o ven a mí, todos los que están necesitados, cargados, trabajados, y yo les voy a dar paz, descanso. Esas eran las palabras de Jesús a los necesitados, a los perdidos que les habló en aquel tiempo y nos lo ha dejado para ejemplo de nosotros en la actualidad y de la historia y en el futuro. Mientras existe este mundo y pecado y diablo, Jesús va a venir por los perdidos, por los pecadores, como decía Pablo, que se había entregado y de los cuales él era el primero. Por eso qué importante es que tú respondas al llamado de Jesús. Tú respondas al llamado de Cristo que te dice el día de hoy, sígueme, sígueme, sígueme. Mateo solo recibió un llamado, sígueme, y lo aprovechó. Aprovechó la oportunidad y siguió al Maestro. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Dice la Biblia que hasta los ángeles querían ver esto, ver eso a Jesús y cómo llamaba al arrepentimiento y cómo salvaba y perdonaba y sanaba y que hizo discípulos como Mateo, como Marcos, como Lucas, como Juan, como Pablo después de su muerte y otros más, muchos, y que hoy nos ha alcanzado la historia y con estas palabras hermosísimas de Jesús, que te dice el día de hoy, sígueme, ponle tu nombre, sígueme, te llama a amar, te llama a que lo sigas. Sigue a Jesús. Gracias por su atención.